Pues, hermanos, buenas tardes otra vez. ¿Cómo están ahora? ¿Con calor? ¿Con frío? ¿No saben? Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Y la semana pasada se tocó un versículo del capítulo 11 de 1 de Corintios, que es el libro que estamos estudiando, con la carta que estamos estudiando. Y este pasaje, quiero comenzar con esto. Este pasaje es uno de los pasajes más polémicos que podemos encontrar en las Escrituras. Más polémicos y también más difíciles. ¿Sí? Hay dos aspectos principales que podemos mencionar antes de entrar de lleno a la carta para poder nosotros entender este pasaje. El primero es la cultura. Este pasaje habla solamente del aspecto cultural, y cuando digo cultura son las prácticas y costumbres de aquel tiempo, y que en este tiempo entonces, como es otra cultura y otros tiempos, ya no se practica o debe de practicarse. Y la otra, de que este pasaje que vamos a tratar, ¿en qué contexto se está hablando? ¿En la iglesia o fuera de la iglesia? Bien, entonces, hermanos, si nosotros vamos al versículo 16, dice Pablo: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, podemos concluir, hermanos, que este pasaje es una práctica en la iglesia, ¿de acuerdo? Que no solamente se limita en la iglesia, como lo vamos a ver más adelante, pero es en la iglesia. ¿Es cultural o no es cultural? Una parte es cultural, pero otra es un principio que debe de practicarse aún en nuestros días. ¿De acuerdo? Entonces, con estos aspectos vamos a entrar al pasaje. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos, vamos a leer del 2 al 16. Pero antes de esto, hermanos, quisiera que oráramos. Bendito Padre, queremos agradecerte una vez más por tus misericordias. Gracias, Padre, porque podemos hablar y podemos expresar con nuestros labios de manera audible las alabanzas a tu nombre que hay en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque podemos ver, y en esta mañana pudimos ver la luz de un nuevo amanecer por tu misericordia. Gracias porque podemos escuchar y podemos escuchar tu palabra. Padre, pero requerimos de tu ayuda. Necesitamos que tu Espíritu hable a cada uno de estos oyentes. Y Padre, en este momento también te pido que sea simplemente tu siervo un portavoz de lo que tú quieres enseñar a tu amada iglesia. Ayúdanos a estar atentos, listos para escuchar, a comprender, Padre, y que tu nombre sea exaltado. Que ese es el propósito final de
cada reunión. Que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea hecho grande en todas las naciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si ustedes ven en sus Biblias, en el versículo 2, va a hablar acerca de las mujeres, ¿no? Tal vez diga atavío de las mujeres, tal vez diga el lugar de las mujeres en la iglesia, tal vez diga algo tiene que ver con las mujeres. Y entonces, muchos le ponen como título el velo de la mujer, que es parte de lo que vamos a ver. Pero al ir leyendo, hermanos, al ir leyendo, no solamente se refiere el lugar de la mujer, sino también el lugar del hombre. Entonces habla del hombre y de la mujer, aunque por las características del pasaje resalta un poquito más a la mujer, pero habla de los dos temas. El título que ustedes vieron en la diapositiva que se les envió el día de ayer es la autoridad establecida por Dios. Autoridad establecida. Y hermanos, como sociedad, cristianos y no cristianos, hay un problema con la autoridad. En algún grado todos tenemos problemas con la autoridad. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Sencillo. Ustedes muchas veces han tomado el lugar de subordinarse, es decir, estar en el lugar debajo de otra persona. Y a veces es muy difícil que ustedes estén debajo del lugar de otra persona. Pero también ustedes han estado como autoridad, como jefes. Y se dan cuenta que es difícil que los que están a su cargo se sujeten a ustedes. Si no, no habría ningún problema y toda la sociedad viviría sin ningún problema. Pero tenemos problemas con la autoridad. Van manejando y ya el verde se cambió a amarillo y ¿qué dicen? Todavía paso y pasan y ya hay un problema con la autoridad. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver ahora es un principio que Dios ha establecido no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera, pero el contexto que vamos a ver es dentro de la iglesia. Dios ha establecido un orden de autoridad. Un orden de autoridad. Ahora, dice el versículo 2, vamos a entrar a los versículos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Pablo empieza diciendo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón.
porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos la costumbre ni las iglesias de Dios. Vamos a llegar al versículo 16. Entonces, Pablo empieza esta parte de la carta. Como ustedes se dan cuenta, en el capítulo 7, versículo 1, Pablo escribió, en cuanto a las cosas que me escribisteis, capítulo 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y después sigue. Pero en el capítulo 11 no dice si había una pregunta que Pablo le habían hecho. No podemos, por las escrituras, saber a ciencia cierta si fue una pregunta que le hicieron a Pablo. Tal vez sí, o tal vez no. Tal vez Pablo le escribieron: Pablo, ¿cómo debe ser la autoridad en la iglesia? O cómo funciona la autoridad, o cómo debe de funcionar. O tal vez simplemente Pablo, como vamos a mencionar en el versículo 2, quiso enseñar esto acerca de la autoridad. Dice el versículo 2: os alabo, hermanos. La palabra alabar, es aplaudir, felicitar, elogiar. Cuando nosotros hacemos algo digno, algo bueno, algo edificante, pues nos felicita, ¿no? Oye, quedó muy bien el salón, quedó muy limpio, felicidades, ¿quién lo hizo? Quedó muy bien tal arreglo, felicidades. Aquí Pablo está felicitando a los corintios, diciéndoles: les aplaudo, les felicito, os alabo. ¿Por qué? Dice: porque en todo os acordáis de mí. Es interesante que los corintios amaban tanto a Pablo y siempre estaban acordándose de él. También es interesante cómo es que Pablo sabía que se acordaban de él. No era como en estas épocas. Cuando nos acordamos mucho de alguien, ¿cómo le hacemos saber eso? En la actualidad, hermanos. Agarramos nuestro celular, abrimos una aplicación y le mandamos cuantos emoticones y stickers, porque ya ni escriben, ¿verdad? Ya más puros emoticones y stickers, y ahí le mandamos cosas para hacerle saber que le extrañamos y le queremos. Aquí tal vez Pablo, a través de cartas o personas que iban y venían, le decían: salúdanos a Pablo, salúdanos a nuestros hermanos, a nuestro hermano Pablo, dile que lo queremos mucho, dile que a ver cuándo nos vuelve a visitar, dile que le extrañamos, dile que le amamos. Y Pablo manda esta carta y les dice: les alabo, porque en todo os acordáis de mí. Pero no solamente era eso, después dice: y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Tal como os la entregué. Imagínense, esta frase, tal como os la entregué, según como se los transmití, gracias, según como se los enseñé. ¿Sí? Imagínense que ustedes le prestan a alguien amado, querido, su hijo, su hija, un coche nuevecito de paquete. Yo sé que lo pensarían mucho, pero se lo prestan, ¿sí? ¿Y cuál es la instrucción que le dan? Pero no quiero ni un solo rasponcito. Así como te lo entregué, así lo quiero recibir, me lo entregas. Pablo está alabando, está felicitando a los corintios
porque habían guardado las tradiciones, los mandamientos, las enseñanzas, tal y como Pablo les había enseñado, tal y como Pablo les había transmitido, así, sin ningún rascón, sin ningún rasguño. Y Pablo les dice: los felicito. Pero ahí va una exhortación, una amonestación de Pablo. Es interesante también, Pablo primero felicita a los corintios antes de decirles algo para corregirlos. Entonces, los felicita, pero también va a corregirlos. Es digno mencionar entonces que si hay algo que felicitar, debemos de hacerlo. Y si hay algo que corregir, debemos hacerlo. Y entonces Pablo es lo que va a hacer. Los felicito. Algunos dicen que el problema de los corintios, como hemos visto, pero alguien puede decir: ¿cómo es posible que Pablo está felicitando a los corintios ahora y antes les dijo que eran inmorales, que eran peleoneros, que buscaban los pleitos, que eran muchas cosas? ¿Y por qué ahorita los está felicitando? ¿Que Pablo se está contradiciendo? No. Pablo está diciendo aquí: los felicito porque han guardado esta doctrina. El problema de los corintios no era teológico, era práctico. ¿Sí? Muchas cosas lo habían guardado bien, pero estaban viviendo de una manera incorrecta, desordenada. Y es lo que Pablo también va a tratar en este punto. Entonces, hermanos, vamos a ver un principio acerca de la autoridad y vamos a ver la práctica de ese principio. Un principio. ¿Cuál es ese principio? Dice el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y cuando dice cabeza, habla de autoridad. ¿Quién es la autoridad de todos los varones? Cristo. Cristo. Él es la autoridad. Cristo. Después dice: y el varón, no me peguen, hermanas, y el varón es la cabeza de ¿de quién? ¿El varón es la cabeza de quién? No les den miedo decirlo, hermanos. El varón es la cabeza de la mujer. Ahora, nada más con esta frase que dije, puedo tener muchos problemas allá afuera, y más en estas épocas, en estos tiempos, no porque se acerque Navidad, nada que ver, por estos tiempos. El varón es la cabeza, es la autoridad de la mujer. Y finalmente dice: y Dios, la cabeza de Cristo. Hermanos, si nada más Pablo se hubiera detenido en las dos primeras frases, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, sí hubiéramos tenido muchos problemas. ¿Por qué? Porque pensamos muchas veces, cuando pensamos en cabeza, en autoridad, en subordinación, pensamos: me estás haciendo menos. Me estás haciendo inferior. El hecho de que yo me sujete a ti, me estoy haciendo inferior, menos. Pero fíjense, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y Dios, la cabeza de Cristo. Si vamos con esa lógica en nuestros pensamientos erróneos que tenemos, que si me sujeto a alguien soy inferior, entonces Cristo fue inferior al Padre, entonces Cristo es menos que el Padre, Cristo es menos importante que el Padre. No. La Biblia nos dice que el Padre y el Hijo uno son, igual en esencia, pero Cristo voluntariamente
en la encarnación se colocó debajo del Padre. Y él pudo decir, no busco mi voluntad, sino la tuya. Vine al mundo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces, hermanos, que quede claro, hermanos y hermanas, que quede claro, la sujeción no tiene que ver, no significa que seas inferior. Y el varón no significa que sea superior. Simplemente es el orden que Dios ha establecido. Y ese es el principio, hermanos. Este es el principio, que nos quede claro. El principio que Dios estableció es el siguiente. La cabeza de todo varón es Cristo. La cabeza de toda mujer es el hombre. ¿Sí? Y la cabeza de Cristo es Dios. Este es el principio divino. Ahora, entendiendo esto, cabeza como autoridad y el varón como cabeza de la mujer se repite en otras partes de las Escrituras, puede surgir una pregunta. Ok, entonces la casada puede decir, ya entendí. No quiero, pero ya entendí. Me sujeto a mi esposo obedientemente, porque así me lo manda el Señor y mi esposo me ama y me sujeto con humildad. La esposa. Pero hay señoritas que son señoritas, no están casadas. ¿A quién se debería de sujetar si no está casada? A los padres, exactamente. Entonces, las solteras se sujetan a sus padres. A sus padres. Este es el principio divino. Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. ¿Sí? Ahora, una vez que Pablo estableció el principio divino, ahora lo lleva a una cuestión práctica. Dice el versículo 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, dice todo varón que ora o profetiza. Ora o profetiza ¿en dónde principalmente? Lo mencionamos al inicio. En la iglesia. Entonces, dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta. La palabra afrentar significa avergonzar, deshonrar a su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de todo varón? Cristo. Entonces, hermanos, si un hombre ora o está profetizando, profetizar no es otra cosa que leer lo que ya está revelado en la actualidad. Si yo leo, explico esto que está revelado, estoy profetizando. La palabra profetizar no es otra cosa que ser portavoz de Dios. Y cuando leemos la palabra y explicamos la palabra y predicamos la palabra, estamos siendo portavoces de Dios. ¿Sí? Pero hermano, es que en aquel entonces tenían revelaciones y hablaban así. ¿Por qué? Porque no tenían la Biblia como hoy la tenemos. Pero ahora que tenemos las Escrituras, todo está escrito, todo está aquí. Y al leerlo, explicarlo, predicarlo, se está profetizando. Entonces el hombre, cuando ora o profetiza con la cabeza cubierta, avergüenza a su cabeza, avergüenza a Cristo. Entonces, el hombre no debe de cubrirse la cabeza cuando ora o comparte la palabra. Queda claro, ¿no? Entonces, el hombre no debe de cubrirse. Pero, versículo 5, pero la mujer que ora o profetiza
con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Quién es su cabeza? La mujer. Al varón. Las casadas a su esposo, las solteras a sus padres. Afrentan, es decir, avergüenzan, deshonran a su cabeza. Avergonzar, otra vez viene aquí, avergonzar. Porque es lo mismo, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. La palabra rapado no significa cortado simplemente, significa rasurado, ¿sí? Quedar completamente sin pelo, peloncito, ¿sí? Entonces, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: si una mujer no ora o profetiza, si una mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, está afrentando, avergonzando a su cabeza, a su padre, a su esposo, e indirectamente a Cristo. Está avergonzando. ¿Pero en qué sentido lo avergüenza? Dice Pablo, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos que irnos a las tradiciones y culturas de aquel tiempo. En aquel tiempo, hermanas y hermanos, las mujeres acostumbraban a tener el cabello largo, como aquí en México. Un tipo de mujeres se cortaban el cabello, se rasuraban el cabello, y esas mujeres eran las prostitutas. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es, si una mujer no se cubre la cabeza cuando está hablando, profetizando, está avergonzando a su cabeza, porque se está comparando comparando como una de esas mujeres. Y es una vergüenza entonces para su cabeza. Entonces es lo que Pablo está diciendo, porque si la mujer, versículo 6, no se cubre, que se corte también el cabello, que se trasquile el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, pues sí. Si una mujer en aquel tiempo se cortaba completamente, se rasuraba el cabello, ¿cómo le iban a comparar? Con esas mujeres. No, yo no me quiero comparar con esas mujeres. Entonces dice Pablo, pues no quieres que te comparen con esas mujeres, ¿qué tienes que hacer? Cubrirte la cabeza. Cubrirte la cabeza. Había otro grupo que las rapaban, que eran las que eran encontradas en adulterio. Si una mujer era encontrada en adulterio, también las rapaban como señal de vergüenza de lo que había hecho. Entonces, esta es la práctica. Aquí surge otra pregunta, hermanos. Puede surgir otra pregunta. Cuando dice el versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Y quiero, antes de tocar este tema, hacer una pregunta. Hermanas, ¿ustedes saben por qué deben permanecer en silencio en la congregación? ¿Ustedes saben por qué solamente los varones nos levantamos para compartir la palabra y para hacer una oración? ¿Ustedes saben? No. Muy importante, hermanos, y todos los que nos visitan, cualquier práctica que les invitan o les pidan hacer, dime dónde dice. Dime dónde dice, para que yo lo haga. Dime. Bueno, es muy importante también, hermanos, hermanas, que toda práctica que se haga tenga una explicación bíblica.
que no solamente se haga una costumbre por costumbre, hacer por hacer. ¿Y por qué lo haces? Pues es que todos lo hacen, entonces yo también lo hago. Hermanos, dice aquí, toda mujer que ora profetiza. Entonces, la mujer puede orar y compartir la palabra en la iglesia. Eso es lo que está diciendo el versículo 5. Entonces la mujer sí puede levantarse y hermanos, de veras, que en la cena del Señor nos ganarían las mujeres. Creo que las mujeres a veces están así como que, si no se levanta alguien a pedir un canto, a orar, yo me levanto. Sí, tienen ganas, yo sé que sí tienen ganas, hermanos. Sí, porque los varones a veces nos quedamos hasta dormidos ahí porque no nos levantamos. Las mujeres ya como que quieren levantarse. Pero, ¿por qué no lo hacen? Si solamente leyéramos este versículo, parece que da autorización Pablo, que es apóstol, para que las mujeres prediquen y oren públicamente en la iglesia. Pero hermanos, hay otros pasajes que es necesario leerlos y estudiarlos, y con todos estos pasajes que hablan del tema, sacar una conclusión. Entonces, no solamente tenemos que enfocarnos en este versículo de que la mujer pueda orar o profetizar o predicar en la iglesia. También es necesario buscar otros versículos. Dice 1 Corintios, acompáñenme a 1 Corintios, en el capítulo 14, no pierdan el capítulo 11. Capítulo 14, versículo 34. Pablo, el contexto aquí, Pablo está hablando acerca del don de lenguas, hablar en lenguas, que en su momento vamos a compartirlo, a estudiarlo. Dice el versículo, ¿qué les dije? 34. Vuestras mujeres, ¿qué dice? Callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Digo, este versículo no les gusta a las feministas. Detestan esto las feministas, porque dicen, me están prohibiendo, me están haciendo menos. Hermanas, no, es el orden que Dios ha establecido, un orden divino, no por ser menos, y los valores no por ser más, como lo vamos a ver más adelante, sino por un orden divino. Tiene que haber orden en todo, hermanos, y Dios estableció este orden para su funcionamiento en la iglesia y para la gloria y honra de Dios. Otro pasaje, 1 Timoteo 2, 1 Timoteo, más adelantito, capítulo 2, versículo 12. Si nos quedamos en 1 Corintios, se dice, no permito que la mujer, dice, pero la mujer que ora o profetiza. Cuando dice lo que leímos en 1 Corintios 14, vuestra mujer calle, entonces, ¿cómo podemos entender? Si va a orar, pero va a callar, ¿cómo va a orar? ¿En silencio? Ahora te lo explicamos. Ahora dice, versículo acerca de la enseñanza, ora o profetiza. Dice 1 Timoteo 2:12. Desde el 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué Biblia? La Biblia es feminista. Digo, la Biblia es machista. Dios es machista, Pablo es machista porque todo nos prohíbe. No, hermanas.
Dios simplemente ha establecido un orden para un funcionamiento correcto que dé la gloria y la honra a Dios. Entonces, 1 Corintios 14 nos dice, guarde silencio. 1 Timoteo 2 nos dice, no permita que la mujer enseñe. ¿Cómo debemos entender entonces? Regresamos a 1 Corintios. ¿Cómo debemos entender entonces cuando dice, pero la mujer que ora o profetiza? Hermanos, cuando alguien se levanta a orar, ¿las mujeres no oran? Sí, en su lugar, en silencio. Deben de cubrirse. Cuando una persona está compartiendo, debe de cubrirse. Ahora, pero aquí también dice que cuando ora o profetiza, sí, también. ¿No enseñan también las maestras a los niños? Eso es enseñar, eso es profetizar. ¿No enseñan nuestras hermanas a otras hermanas? Eso es profetizar, estar enseñando. Entonces, de esa manera hay una armonía. Dice Pablo, y hay armonía en la Biblia, porque dice, no permito que la mujer tome autoridad sobre el hombre ni que le enseñe. A las mujeres les puede enseñar, a los niños les puede enseñar. Nuestras mujeres callen en nuestras congregaciones, pueden orar en silencio cuando un varón se levanta. Y se cumple lo que está diciendo el versículo 5. ¿Queda claro? Entonces, hermanas, no piensen, en verdad, como muchos otros piensan, incluso dentro de los círculos cristianos, dicen que Pablo tuvo un mal matrimonio y que pues se quedó con esa impresión de que los matrimonios son malos y tuvo este rechazo hacia las mujeres. No es cierto. Pablo, todo lo que escribió Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, no fue de Pablo mismo, sino del Espíritu Santo. O dicen, es que Pablo estaba contra las mujeres, era machista. No, hermanos, no. Fue inspirado por Dios. Y lo que está aquí es el orden que Dios ha establecido, un orden divino. ¿Vamos bien? Entonces, ahora Pablo va a explicar algunas razones por qué el hombre y la mujer deben obedecer a estos principios. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Entonces, vamos a ver 3 razones, hermanos. 3 razones por las cuales se deben de obedecer estos principios. Uno, es el primero que acabo de leer. El hombre es imagen y gloria de Dios. Y la mujer es gloria del hombre. No debe de cubrirse el varón la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y dice, y semejanza. ¿Quién hizo primero? ¿Quién creó Dios primero? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Dice, él es de imagen y gloria de Dios. Dios puso a Adán en el huerto para que gobernara, para gobernar todo como autoridad. En ese sentido, Dios, el hombre, es imagen y gloria de Dios. Si el hombre se cubre, está deshonrando a su autoridad. Está deshonrando o está cubriendo la gloria de Dios. Entonces no debe de cubrirse el hombre. Y alguien puede decir, hermano Agustín, ¿no puede entonces usar sombrero?
No puede entonces usar una gorra, porque la Biblia dice que no debe de cubrirse. Estamos hablando cuando ora o profetiza. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos al sol, si vamos a trabajar, hay que usar, no hay problema de usar algo para cubrirnos. Pero la mujer es gloria del varón, dice Pablo. Dios puso al hombre como autoridad desde el inicio y le dio a la mujer para ayudarle. Cuando la mujer se sujeta al hombre, hace evidente la autoridad del hombre. Y de esa manera, la mujer es gloria, resplandor del hombre. Y Pablo explica, ahora va a explicar Pablo por qué dice que la mujer es gloria del varón. Versículo 8. La mujer es gloria del varón porque el varón no procede de la mujer. ¿Es cierto eso? El varón no procede de la mujer. Génesis capítulo 2, en la creación, dice la Biblia, Génesis 2, 21 y 22, que Dios hizo dormir a Adán en un profundo sueño. Abrió su costilla, abrió y le sacó una costilla, y de la costilla hizo a la mujer. Entonces Pablo dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Por eso la mujer es gloria del hombre. Segundo, y el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Cuando Adán empezó a ponerle nombre a todos los animalitos que existían en aquel entonces, vio algo. En los animales había una hembra y un macho. Hembra y macho. Pero él no halló ayuda idónea para él. Entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿que quién? Que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, la mujer fue creada por causa del varón, no al revés. No el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del hombre, porque estaba solito y quería compañía. Fue hecha por causa del varón. Y entonces por eso es la mujer gloria del varón, gloria del hombre. Entonces vamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el hombre y la mujer deben obedecer a sus principios? Porque el hombre es imagen y gloria de Dios y la mujer es gloria del hombre. Segunda razón, por causa de los ángeles. Algo muy interesante. Versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Cuál es esa señal de autoridad, hermanos y hermanas? ¿Cuál es esa señal que debe tener la mujer por causa de los ángeles? El velo. El velo. En otras palabras, Pablo está diciendo, la mujer debe tener en su cabeza una señal de autoridad, una señal que está bajo autoridad y que su autoridad es el varón. ¿Cuál es esta señal? El uso del velo.
El uso de esa cubierta muestra que la mujer está sujeta a su autoridad. Y ese es el punto clave, hermanas y hermanos. Ese es el punto clave. El uso del velo es señal de que se sujeta a su autoridad. El uso del velo. No usarlo indica que no se sujeta y entonces afrenta o deshonra su cabeza. ¿Qué significa por causa de los ángeles? En toda la vasta creación de nuestro Dios, hermanos, ¿quiénes son los que le obedecen y se sujetan día y noche, todo el tiempo, al servicio de nuestro Dios? ¿Los hombres? Los ángeles. Los ángeles, hermanos, es un ejemplo perfecto de sujeción, subordinación y obediencia. Y algunos dicen que los ángeles están como espectadores aquí. Hermanas, aquí hay ángeles. Contemplando, escuchando también lo que yo estoy diciendo. Aquí hay ángeles, contemplando, mirando, viéndonos. Y algunos dicen que los ángeles están como espectadores de lo que está sucediendo en la tierra, en las iglesias, y que esto lo deberían considerar las mujeres. Si los ángeles obedecen y se sujetan a Dios, su autoridad, ¿por qué yo no debo de sujetarme a mi autoridad? Aunque, hermanas y hermanos, el uso del velo es una señal, escuchen bien, es una señal externa, porque lo podemos ver, es una señal externa de la genuina sumisión interna de la mujer. Es solamente una señal externa de la sumisión que ya hay en su corazón. Debe ser así. De nada sirve, hermanas, que tengan un velo bien bonito y no se sujeten a su autoridad. No es por costumbre, no es para que se vea bonito, no es como un simple ritual. El uso del velo, hermanas, indica que se sujetan a su autoridad. ¿Sí? No es por rito de que me gusta usarlo, pero no me sujeto, de nada sirve. El velo es solamente una señal externa de la genuina sumisión interna de la mujer, del corazón de la mujer. Y hasta aquí alguien puede decir, bueno, pues Pablo ha estado muy duro con esto contra las mujeres. Y en el versículo 11, ya que tal vez está pensando que está ofendiendo mucho a las mujeres, o las mujeres están ofendiendo mucho, dice Pablo, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Pablo oportunamente aclara que la sujeción no significa inferioridad y expresa un perfecto equilibrio. Hermanos y hermanas, delante del Señor, la sujeción no tiene nada que ver con inferioridad. Si eso dicen allá afuera, que lo digan, pero en la iglesia no significa nada de inferioridad, sino una humilde obediencia a Dios. Por un lado está el machismo, por otro lado está el feminismo. Machismo y feminismo están en contra de la voluntad de Dios, son antibíblicos.
Hermanos, la Biblia concede un lugar muy, muy especial a las mujeres. De hecho, el cristianismo rescata a las mujeres, o rescató a las mujeres de aquel tiempo. Un hermano dice que los judíos, escuchen bien, los judíos habían creado una oración muy popular en aquellos tiempos. La oración dice lo siguiente, escuchen, es muy corta, pero van a darse cuenta de cómo eran vistas las mujeres en aquel tiempo. Dice la oración: gracias a Dios, gracias Dios, por no haber nacido esclavo. Gracias Dios por no haber nacido gentil. Gracias Dios por no haber nacido mujer. Esa era la oración de los judíos. Para que se den cuenta en qué lugar habían puesto a la mujer. Pero con Cristo, con nuestro Señor, fue completamente diferente. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? ¿Qué le dijo a los judíos que querían apedrearla? ¿Qué le dijo a Judas cuando esta mujer entró a derramar ese perfume costoso? ¿Qué le dijo el Señor a Judas y qué le dijo a esa mujer ahí llorando? Hermanas, las mujeres son ustedes muy valiosas delante de Dios. De hecho, hay muchas mujeres más inteligentes y más capaces que los hombres. En muchos sentidos son más fuertes las mujeres que los hombres. En la historia del cristianismo, busquen ustedes misioneros que han hecho grandes cosas. Gran parte han sido mujeres que llevaron el Evangelio hasta más allá de sus fronteras. Han sido mujeres. El Señor mismo, bajo la inspiración de Pablo, escribió bajo la inspiración del Señor y escribió: maridos, amad a vuestras mujeres. No sean ásperos con ellas. Trátenle como vaso más frágil. ¿Cuándo los judíos habían escuchado eso? Jamás. Jamás. Hermanos, el Evangelio rescata a las mujeres y les da una posición sumamente elevada con Cristo. Pero en la vida cristiana, en la iglesia, hay un orden de autoridad, un orden divino establecido por Dios. ¿Sí? Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de Cristo, el varón se sujeta al Señor, la mujer se sujeta al varón. Ese es el orden. No por inferioridad, no por ser menos, nada de eso, sino simplemente porque así ha establecido Dios. Ahora, hermanos, dice Pablo aquí en el versículo 12: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Qué interesante, hermanos, que del hombre fue creada la primera mujer. Pero a partir de ese momento, todo hombre ha nacido de una mujer. ¿Ven la importancia y el equilibrio que Dios hace? Alabado sea su nombre. Y por último, tercera razón, por el orden de la naturaleza. Versículo 13 dice: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio o apropiado o es debido que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Júzguenlo. ¿Es apropiado? Versículo 14: la naturaleza misma no os enseña
que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y hermanos, aquí está el pleito también, uno de los pleitos más grandes. Por eso muchos dicen, esto es cultural, esto fue allá, no aplica hoy porque fue allá. La cultura de aquel tiempo era que la mujer se dejaba crecer el cabello y el hombre lo tenía cortito, pero no en todas las culturas son así. Hay culturas en donde el hombre se deja crecer también el cabello. Entonces, esto no aplica en nuestros días porque es cultural. Pero vamos a ver, hermanos, que no solamente es cultural, hay una aplicación en la actualidad, una aplicación divina. Pablo está diciendo, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Lamentablemente Pablo no dice claramente cómo es eso, pero una de las principales formas para diferenciar al hombre de una mujer, ¿cuál es? El cabello. El cabello. Aunque actualmente hay muchas modas en cuanto al cabello, siempre habrá una diferencia. En la mayoría de las culturas, las mujeres llevan el cabello más largo, y algo verdaderamente cierto, que cuando la mujer se lo deja largo el cabello, se le ve bonito. El hombre, cuando se lo deja el cabello largo, ustedes lo han visto, hermanos. Y yo creo, hermanos, que en parte lo que Pablo está diciendo aquí, cuando dice, la naturaleza misma nos enseña, es que a la mujer le sale más naturalmente lo largo del cabello. Y cuando crece, digo que también lo cuida un poquito, sale hermoso. Es una honra para la mujer, no para el hombre. Ahora, estuve por ahí investigando en internet, hermanos, y dice en una página allí del tratamiento capilar y todo eso, el pelo tiene 3 fases de crecimiento. Van a aprender un poco de ciencias naturales hoy. El pelo tiene 3 fases de crecimiento. Uno se llama anágena, catágena y telógena. Facilito los nombres, ¿verdad? En otras palabras, el primero es el crecimiento, la segunda, el descanso, el tercero, la caída. ¿Sí? Ahora, en los hombres tenemos una hormona que se llama testosterona. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Testosterona. Esta hormona acelera el ciclo en el cabello de los hombres y llegan más rápido, y esa hormona hace que llegue más rápido a la tercera etapa, la caída. La hormona femenina, llamada estrógeno, actúa al revés. Hace que el ciclo permanezca en la primera etapa por más tiempo. Y entonces el cabello de la mujer crece más. Y esa es la razón, hermanas y hermanos, por las cuales no vemos a muchas mujeres calvas. Y esa es la razón por la cual vemos a más hombres con poco pelo. Eso me han dicho. Esa es la razón por la cual vemos hombres más hombres con poco pelo. Bueno, ya hasta busqué ahí cuánto cuesta un trasplante de pelo. La naturaleza nos enseña, hermanos. La naturaleza misma nos enseña. Y esta característica de las hormonas, hermanos, se hace en la mayoría de las culturas del mundo
Y eso hace que tengan por costumbre que las mujeres lleven el cabello más largo. Dice Pablo más adelante, versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, le da resplandor, resplandece. Y hemos dicho, las mujeres dicen, qué bonito cabello, hasta le brilla el cabello. ¿No? Le es honroso, dice. No así del hombre. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Otro pleito aquí. Ahí está. Las mujeres no deben usar velo. ¿Por qué? Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Lo dice aquí Pablo en el versículo 15. No significa eso, como muchas veces se ha malinterpretado, que no es necesario entonces usar velo. Lo que quiere decir es que la misma naturaleza enseña que a la mujer le es dado el cabello largo como si fuera un velo en señal que debe entonces de cubrirse. Y como que Pablo ya veía el futuro. Y sabía que este tema iba a traer controversia, pleitos. Y escribe el versículo 16. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. La palabra contencioso, todos han escuchado la palabra filos, ¿no? De griego. Filosofía, filos, amor. Es filos neikos, amor a las peleas. ¿Alguien de aquí es filos neikos? Amor a las peleas. Dice Pablo, nosotros no amamos las peleas. Sin embargo, nosotros no tenemos tal costumbre de contender, sino más bien de obedecer las enseñanzas del Señor. Nosotros no vamos a pelear, solo vamos a obedecer las enseñanzas que Dios ha establecido en su palabra. Y hermanos, tenemos esta enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Hermanos, concluyo con esto. No tiene sentido que una mujer en cada reunión use velo si no se sujeta a su autoridad. El tema general es la sumisión del hombre al Señor y de la mujer a su esposo o su padre si es soltero. Para la mujer, la señal de sumisión será el uso del velo, no como una obligación, no como un ritual, sino más bien como una señal externa de la humilde obediencia interna de su corazón. Y hermanos, nosotros no buscamos pleitos, queremos obedecer la palabra de Dios. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tus bondades, gracias por tu palabra. Y gracias por lo que nos enseñas día tras día, Padre, semana tras semana. Padre, sigue guardando y edificando a tu iglesia. Y que, Padre, sabemos que nuestra mente no nos alcanza para entender suficientemente tu palabra. Pero queremos aprender cada día y hacer lo que podemos entender. Y aún lo que no entendemos, queremos obedecer tu palabra. Cuida a cada uno de los aquí presentes y ahora escondidos en sus hogares. Y que tu palabra, por medio de tu Espíritu, obre en cada uno conforme a tu voluntad. De tal manera que tú seas exaltado y tú seas honrado. Padre, oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén.
Dios les bendiga mucho.